Hola, hola. Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube, que como sabréis es vuestro también. Y hoy toca hablar un poco de lo que ha sido esta semana y media de actualidad del Racing de Ferrol, que como sabréis he estado un poquito ausente estos días, porque tuve un problema con el programa que uso yo para editar, pero bueno, ya está solucionado. Así que hoy viene un vídeo, no sé cuánto durará, pero es un poco un popurrí de lo que han sido estas últimas semanas, ¿no? Si os parece bien, vamos a empezar por orden cronológico. Y lo primero que tuvimos que no se habló aquí es la salida de Carballo cedido a Somozas. A mí me parece una buena opción para él, la verdad. Viene de 2 temporadas muy complicadas, las cosas como son, donde apenas ha acumulado minutos. De hecho, la temporada pasada acaba saliendo cedido a un Valladolid Promesas, donde un problema físico lo tuvo apartado toda la temporada. Ahora, pues tiene esta oportunidad de volver a crecer en un proyecto en tercera ref, con opciones de ir subiendo al primer equipo. Eh, entonces, pues va a ser interesante para él poder desfogar después de estas temporadas y recuperar ese protagonismo que parece que puede tener, ¿no? En un proyecto, además, en una categoría que, aunque va a ser complicada, el Somozas tiene un proyecto muy fuerte. Veremos si es capaz de amoldarse a la categoría, de amoldarse al equipo y de ser ese jugador que tantas maneras apuntaba, ¿no? A mí me parece un paso muy importante, teniendo en cuenta sobre todo su proyección y lo que es su potencial a nivel de futuro, ¿no? Veremos qué temporada hace allá, pero puede ser una temporada para explotar definitivamente. Tras esto, lo que tuvimos fue la presentación de las dos camisetas, tanto la primera equipación como la segunda. Muy bonitas las dos, las cosas como son. La primera es un poco este verde más clásico del Racing, un verde más oscurito. Y la segunda es blanca con rayas, que a mí me recuerda un poco a la camiseta que usaba el Oar en baloncesto. Es un poco ese concepto, ¿no? No sé si lo buscaron a propósito o no, pero el concepto es un poco similar. De hecho, el Baxi tuvo una camiseta similar hace un par de temporadas, ¿no? A mí me parecen muy buenas decisiones esas dos. Además, el estilo de camiseta tan elegante, con cuellito de polo y demás, me parece que son camisetas que van a tener muchísimo éxito también entre la gente. De hecho, la gente está muy contenta con las dos. A mí me gustó un poquito más la segunda equipación que la primera. Pero bueno, veremos si nos sorprenden con la tercera, que se anunciará, imagino que esta semana o estos próximos días. Y a partir de ahí, pues habrá que tomar una decisión de cuál comprar, ¿no? Hombre, yo de momento compraría la segunda, pero por gusto propio. Yo entiendo que muchísima gente pues prefiere el verde del Racing y demás. Entonces, pues, bueno, te permite jugar un poco, a ver qué camiseta te convence más. En persona, mira, así como en vídeo, la primera no me convenció tantísimo de primeras. En persona me pareció mucho más bonita. Eh, con la segunda no me pasó exactamente eso. O sea, que la segunda me pareció muy bonita desde el principio. Y de hecho, en persona me parece más bonita también. Pero son dos camisetas para mí preciosas las dos. O sea que hemos tenido suerte esta temporada de momento con este tema. Tuvimos la llegada de David Castro. Un tema que se complicó bastante con el paso de las semanas, porque él desde el primer momento se mostró predispuesto a volver al Racing. Siempre quiso, en el momento en que notaba que en Eslovenia no se sentía del todo cómodo, pues siempre quiso volver. ¿Qué pasa? Que el Celje en este caso pues complicó un poco la salida, ¿no? Al fin y al cabo el Celje apenas ha tenido minutos en esta temporada y pico que ha estado allí. Entonces hablamos de un jugador que ya sabemos de sobra el nivel que tiene, un jugador muy contrastado, central zurdo, que tiene salida de balón también, eh, con peso en el vestuario, después de tantos años aquí. Entonces su regreso a mí me produce satisfacción, sobre todo por el hecho de volver a tener líderes en el equipo, que ya nos pasó un poquito cuando se anunció lo de Bernal, y la vuelta de David Castro es un poco ese perfil también, ¿no? De jugador ya no tan veterano, porque realmente no son ninguno de los dos excesivamente mayores, pero sí con mucha experiencia, que vienen de estar en el club hace relativamente poco, y con ese peso de liderazgo en el vestuario que quizás el año pasado, hasta que Fabio pilló un poco esos galones, faltaba. Entonces, pues me parece muy interesante su llegada también. Veremos qué minutos tiene o si es protagonista, yo imagino que sí. Pero bueno, va a ser una defensa que a priori está cerrada además con la llegada de David Castro y la posible salida de Chema, que de momento no se sabe nada.
pero te queda una defensa bastante fuerte en este sentido. Con el propio David Castro, con Eric Monjonel, con Germán Novoa y con el propio Edgar Puyol, ¿no? Entonces te quedan 4 jugadores ahí que a priori deberían de pelearse por esos 2 puestos y pueden ser jugadores a tener en cuenta los 4 en la categoría. Sí que es cierto que igual el que viene con un poquito menos de nombre es Eric Monjonel, pero por el resto pues me parece una muy buena decisión, la verdad. Siguiendo un poco el hilo de esto, tuvimos la salida de Álvaro Jiménez, que tampoco lo hemos comentado. El tema de Álvaro Jiménez, yo entiendo un poco que la gente pueda tener serias dudas de si está bien su salida o no. Yo, sabéis que desde que creamos este proyecto, incluso antes, los que me escuchabais antes en Spaces y tal, o en los propios programas de radio que hago, pues no es un jugador que haya sido santo de mi devoción nunca. ¿Por qué? Porque es un perfil de delantero que a mí no me convence por sí. Me refiero, yo soy mucho más. A mí me gusta mucho más un perfil como puede ser Alcaina, que es verdad que es menos goleador seguramente, pero es un delantero que trabaja, que tiene garra, que lucha, que pelea todo el rato. Y a mí un delantero que está de delantero prácticamente boya, que es cierto que se le da muy bien el juego de espaldas, que tiene buen remate dentro del área y demás, pero es un perfil que a mí me llega a desesperar. Me pasaba con Joselu también a veces. Y Joselu es un delantero que tenía bastante más calidad técnica de la que tiene Álvaro Jiménez, ¿no? Pero también me desesperaba ese, entre comillas, pasotismo, que no es pasotismo, es su forma de jugar, pero no me convencía. Y como yo sé que esto que opino yo le pasa a bastante gente con Álvaro Jiménez y con delanteros ese perfil, ¿no? Entonces ahora, con la llegada de Javi Vázquez, que parece que el Racing va a jugar otra cosa, pues veo lógica su salida. Porque no encaja directamente en el proyecto, te encaja mucho más un Alcaina, que es un delantero presionante de estar arriba, de molestar a la defensa, que un perfil como Álvaro Jiménez, ¿no? Sale al Murcia, veremos qué temporada hace allí. El entrenador es muy amigo suyo, personal, desde hace años. Entonces entiendo que eso también le pesó. Y el hecho de poder vivir prácticamente en Elche, ¿no? Que él es de Elche y está nada, a hora y media o a una hora de Murcia. Entonces, bueno, yo sinceramente tampoco le he deseado ningún mal. Me refiero a un jugador que ha estado aquí 3 temporadas, que nos ha dado bastante. Pese a tener fallos garrafales, el tema de los penaltis y demás, es un delantero que de todas formas ha marcado goles aquí. Entonces, pues, máximo goleador la temporada pasada también. Tampoco vamos a decir nada malo de él, pero sí que es verdad que me faltó un poco eso. También mucha gente le criticaba el hecho de que, oye, no vive en Ferrol, tal. Bueno, eso ya, yo eso no entro a valorarlo porque sinceramente me da un poco igual, ¿no? Sí que es cierto que la plantilla de este año parece que está haciendo más grupo en ese sentido que la del año pasado, aunque la de hace 2. Pero bueno, veremos cómo sale todo. Pero bueno, eso, la serie de Álvaro Jiménez, que al fin y al cabo era algo necesario, yo creo también. Y ahora veremos qué sucede en el Murcia. Tras esto tuvimos la llegada del propio Rolo Alcaina, que es cierto que mucha gente lo está juzgando por el tema de los goles y demás. Eh, yo sinceramente es un jugador que es verdad que su mejor temporada fue con el Collano antes de llegar al Deport, y tampoco una temporada súper goleadora. Pero es un jugador que yo pienso que tiene bastante para dar. Me refiero. Hablamos de un jugador que es verdad que en el Levante B, 6 goles en la 21-22 en segunda ref. 4 en la antigua segunda B en 15 partidos. También estuvo en el Castellón, donde no marcó ningún gol, ¿no? Luego se va al Alcoyano. Y el Alcoyano mete 9 en su mejor temporada. La siguiente empieza en el Alcoyano, marca 2 y se va al Depor, donde marca 3. Que tampoco son numerazos. Pero tú tienes que tener en cuenta también el proyecto que tiene el Depor esa temporada. Que él llega al Depor la temporada 23-24, que es la temporada del ascenso. Y es una pieza, aunque saliendo del banquillo, que ha anotado 3 goles en una temporada de ascenso. Y seguramente, pues mira, uno contra el Real Unión en la última jornada y 2 nada más llegar. Que por cierto no fue titular 2 partidos. Fue titular contra la Real Sociedad B y fue titular contra la Real Unión en los últimos partidos y porque ya estaba el Depor salvado. O sea, ya estaba el Depor ascendido. Pero yo qué sé, es que tienes una competencia también feroz. O sea, ese Depor tenía Barbero, tenía Lucas Pérez, tenía gente de mucho nivel. Entonces es lógico que el jugador no tenga prácticamente minutos, ¿no? Para mí los minutos que tuvo los supo aprovechar en el Depor. Luego sale al Murcia, donde es cierto que no tiene una buena temporada, la verdad, las cosas como son.
Solo ha anotado 2 goles en 26 partidos. Tiene una lesión al principio que yo creo que le trunca un poco todo. Y a partir de ahí pues sí que fue entrando más en dinámica. 12 partidos de titular, tampoco era un titular fijo en ese Murcia. Con la competencia del propio Flaccus, la verdad que tampoco es mal delantero. Y luego pues acaban en Portugal la temporada pasada, en el Penafiel, donde anota 2 goles. Entonces, ¿qué pasa con Alcaina? Yo para mí no es mal fichaje. Eh, Siempre y cuando aparezca otro delantero en el radar. Ya hemos comentado estos días que está habiendo delanteros de segunda división que no están teniendo minutos prácticamente y que seguramente se mueve ese mercado. El Racing va a pescar ahí, yo imagino que el Racing va a intentarlo. Sabemos el tema de Mingo, hay más jugadores por ahí que están en el radar, de Miguel, gente de ese nivel. Veremos si alguno de ellos sale y si alguno de ellos acaba aquí. En caso de que no, ¿Alcaina es buena opción para delantero titular? No la veo mala opción. Y nos estamos olvidando de un Roberto Arroyo, que en pretemporada, por lo que yo estoy oyendo, porque no he podido ir a ningún partido aún, iré el viernes al partido contra el Coruscant Muardos, pero por lo que estamos oyendo, es un delantero que está convenciendo también, que está siendo muy protagonista, teniendo ocasiones, marcando goles incluso. Entonces, pues igual no te hace falta ir a por un delantero super top, teniendo estos dos que como se complementen bien, pueden ser delanteros super referencia. No lo sé. Habrá que ver qué decisión toma el club. Yo creo que Roberto Arroyo está convenciendo en pretemporada, la verdad. Pero no sé si eso significa que no van a buscar otro 9 o que sí. Yo buscaría otro. Un 9 más contrastado. Uno ya de cierto nivel. Que te falta un poquito porque Alcaina tampoco es un delantero super top para la categoría. Pero bueno, veremos qué decisión toma el club, si aparece ese delantero sobre todo también. Y a partir de ahí pues habrá que ver. Después del tema de Alcaina, estos últimos días se cerraron dos incorporaciones. La primera era SQ, pivote defensivo sub-23 del Real Murcia. Un jugador que tuvo bastantes minutos en Murcia la temporada pasada. ¿Qué pasa? Yo estoy viendo mucha crítica a él, ¿no? Por su juego, porque incluso ha decepcionado allí, en este sentido. ¿Me parece mal jugador? No lo sé porque apenas lo he visto. Me parece que es un perfil que podría hacer falta, yo creo que sí. Hablamos de un delantero súper, no, de un delantero, perdón, de un mediocentro súper defensivo. De centro de corte puro y duro. Típico mediocentro africano, aguerrido, que reparte y demás. Y yo pienso que este perfil no lo teníamos. Hay mucha gente que dice, guau, pero no tenemos un concho tampoco. Es que para mí Izquierdo es más un 8 que un 6, por ejemplo. Es cierto que Fabio y Bernal son un poco un box-to-box, un mix, pero un perfil de mediocentro defensivo puro no lo había en la plantilla. Y en este caso, pues Secu sí que lo es, ¿no? Veremos qué nos aporta. Yo no sé si tendrá muchos minutos, tiene muchísima competencia dentro del campo y Izquierdo ya está bien. Después de anotar gol el otro día incluso. Entonces, pues veremos qué nos aporta, pero yo no me parece mal fichaje en el punto de vista estratégico. Luego a nivel de juego, pues habrá que ver, ¿no? Y, y la última noticia oficial es lo de Alex González, que como sabréis viene para el Somozas, lateral izquierdo, con pasado en el Deportivo Aragón, bajo las órdenes de la RAZ. Bueno, a ver, lógicamente es un jugador muy muy joven aún, tiene mucha trayectoria por delante, es cierto que en el Deportivo Aragón tampoco tuvo muchísimos minutos, pero bueno, ya lleva un mes o 3 semanas haciendo la pretemporada con el equipo, si ha convencido, pues perfecto. Jugará en tercera ref en Somozas, donde a priori debería tener minutos. Jugador además muy valorado, siempre ha valorado mucho Ferrol también en sus declaraciones públicas. Y, y lógicamente tener un jugador de este perfil que además ama al club, pues te da un plus también en este sentido, ¿no? Veremos qué tal van en Somozas, espero que bien, tanto él como todos sus cedidos. El Somozas tiene un proyectazo, la verdad. Va a estar interesante también irlo siguiendo esta temporada en tercera ref y a ver si logran ya ese esenciado ascenso a segunda ref, que lo llevan buscando bastante tiempo. Bien, esto es un poco lo que tenemos a nivel oficial. Bueno, vamos a hablar un poco también de la pretemporada, aprovechando, porque ya han habido varios partidos y el Racing de momento eh, convence en juego, pero desconvence un poco a nivel de resultados. Para mí la pretemporada es para lo que es,
para que vayan jugando todos y punto, no hay otra. O sea, para ir limando sensaciones, para ir probando cositas y, y viendo un poco lo que son capaces, ¿no? He dicho esto, voy a intentar buscar los partidos aquí, a ver si soy capaz. A ver, lo más destacado, ese empate contra el Madrid Castilla a doses y ese empate contra el Avilés a unos, que fue el último partido. Bien, el partido contra el Madrid Castilla, que por cierto se pudo ver en diferido en Real Madrid TV, pero no hay forma de verlo en la carta, así que yo, lógicamente, hay que diferenciar mucho el Racing cuando juega el plan A, que son los jugadores tal cual el primer equipo, y el plan B, que son los jugadores de juvenil, Somozas y demás. El plan A convence. El plan A le ganó 2-1 al Castilla. El plan B, lógicamente, luego pues acaba cediendo y acabas perdiendo en penaltis, ¿no? Pero, pero bueno, pudimos ver ese Racing que empieza a convencer a nivel de juego, por lo que se ve. Un Racing ese tal cual presionante, dominante y demás. Contra todo un Castilla, que es verdad que tenía varias bajas porque hay muchos que están de pretemporada con el primer equipo, pero bueno, así. Y luego el empate contra el Avilés, que te sirvió para el primer gol de Esquerdo con el Racing en su debut oficial, jugó únicamente 20 minutos y ya logró anotar un gol. Pero luego volvimos a perder en penaltis, ¿no? A ver, menos mal que la Liga no hay penaltis, las cosas como son. Pero bueno, son cosas que suceden. Veremos ahora estos dos últimos amistosos que quedan, el del viernes contra el Corucho Mugardos y el del sábado encerdido contra Somozas. Pero, pero yo veo el equipo bien, la verdad. O sea, yo por lo que me dice la gente que va a los partidos, que yo de momento no he podido ver ninguno, como dije antes, veo el equipo bien y con ganas. Entonces va a ser interesante estos dos últimos amistosos que ya son aquí en la zona. Y luego, pues, la jornada 1 contra el Arenas, que ya va a ser la primera prueba de fuego, ¿no? Que por cierto lo televisa la televisión de Galicia. Para quien no tenga ni Dazón, ni Movistar, ni la plataforma esta nueva, pues lo televisa la televisión de Galicia también. Y ya para cerrar, tenemos el tema de los delanteros. A ver, está habiendo varios nombres que no han tenido minutos en segunda división. De momento, esta primera jornada. Mingo, por ejemplo, sí que jugó. Jugó poco, pero tuvo minutos. ¿Quiénes son los que no han jugado de momento? Mira, tenemos el caso de Álvaro García, que para mí, si se pone a tiro, sería un fichajazo. Un jugador que en media temporada en el Mérida estaba siendo el máximo goleador de primera ref la temporada pasada, llevaba 11 o 12 goles en media temporada. Y que de momento no está teniendo protagonismo. Tampoco lo tuvo en la media temporada que estuvo en el Castellón. Entonces veremos si sale o si no. A mí, si sale cedido y se pone a tiro, yo iría por él de cabeza, antes que por Mingo, te diría. ¿Por qué? Porque es un perfil mucho más físico, mucho más de área, mucho más rematador, que te falta un poco. Entonces, pues veremos si llega o no. O si se pone a tiro, que igual no, ¿eh? Y luego tuvimos alguna pieza más. Tuvimos el caso de Mingo, que jugó 10 minutos. Hay gente diciendo, vaya, no sale tal. Bueno, a ver, de momento es el cuarto delantero de la plantilla. Tiene por delante a varias gente. Tiene por delante a Carlos Fernández, que está lesionado, que no pudo jugar. Tiene por delante. Tiene por delante y a los dos nuevos fichajes. O sea, es que realmente al Lisfan y a Chris Ramos. Entonces, realmente hablamos de un jugador que tiene muchísima competencia en su puesto. No sé si Oviedo va a seguir moviéndose para fichar otro delantero, no. En caso de que no, se va a tener que ganar el puesto sí o sí. Entonces, ¿qué es lo mejor para él? Pues no lo sé. Yo pienso que la decisión que tome él va a ser la buena. Él quiere quedarse en Oviedo, parece ser. Entonces veremos qué sucede. Y luego, pues hay algún caso más de jugadores que no han tenido minutos esta pasada jornada, de momento. Que como sabéis, está empezando aún todo, ¿no? Pero hay un caso, sobre todo, también de un jugador de Andorra, que hay que tenerlo en cuenta también, yo creo, que es, perdón, de Andorra, no, me he liado ya, me he liado ya y no me acuerdo de qué equipo era. Pero bueno, eso, está viendo varios jugadores que no están teniendo minutos, eh, entonces pues igual hay que aprovechar la situación, ¿no? Para intentar pescar algo en estos clubes donde igual el jugador ve que las primeras jornadas no tiene minutos y ya se pone nervioso y busca una salida. Veremos, va a ser un mercado estas 2 próximas semanas muy apretado el del delantero, porque mucha primera red busca delanteros. Incluso equipos de segunda división aún buscan delanteros. Entonces va a estar interesante.
vamos a tener que estar pendientes día a día a ver qué sucede. Pero bueno, y Racing de momento pues parece que se va a cerrar la plantilla con este delantero y veremos si con un lateral derecho y veremos si con un medio centro más. Eh, bueno, final de mercado interesante también en clave Racing, 2 semanas muy intensas. Yo pienso que van a caer cosas seguro y a partir de ahí falta la salida de Chema aún, que no es oficial, y a partir de ahí pues veremos yo qué es capaz el club. Bien, dicho esto, gracias a todos por escuchar una vez más, ya estamos de vuelta, ya vamos a volver a subir vídeos habitualmente. Mi idea también es hacer reviews de los partidos, bueno, reviews con una especie de crónica, ya no solo de Racing, o sea, haremos individualmente Racing, Depor y Celta seguramente, y luego pues haremos una especie de review general de primera y segunda ref, cuando empiecen las ligas. Entonces pues eso, presupongo que el lunes por la noche, nada más acabe el partido, o el martes por la mañana, tendremos review del partido del Depor, el del Celta nada porque se aplazó por el hongo este en el césped. Pero bueno, y también haremos una valoración general de lo que estáis en el mercado para los equipos gallegos, ¿vale? Que solo hicimos un vídeo de eso y quedó chulo, yo creo. Así que seguiremos un poco dándole caña también a eso. Aunque ya sabéis que el canal principalmente se centra en el Racing. Yo intento hacer vídeos de otros clubes, lo seguiré haciendo, porque me gusta también. Pero ya sabéis que yo lo que sigo a diario es el Racing, ¿vale? Nada más, gracias a todos. Ya sabéis que podéis suscribiros, darle me gusta, dejar comentarios que siempre os leo. También dejo mi cuenta de Twitter, de X en la descripción, que es donde yo subo la actualidad al instante. Y nada más que decir. Nos vemos aquí estos próximos días. Gracias a todos como siempre y chao, chao.